Seguimos juntos en la mañana y tenemos el gusto de recibir hoy a un hijo de esta tierra que está triunfando en el exterior, vive en el exterior, se llama Julio Garín, es economista, se formó en parte en Uruguay y parte en el exterior, es doctor en economía. Julio, bienvenido, un gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. ¿En qué año te fuiste y por qué razón? Me fui del país, me fui en el 2007 y bueno, para seguir estudiando, para hacer el doctorado en realidad. Me fui específicamente con la meta de hacer el doctorado. Y allá te quedaste después. Y sí, lo que hago es bastante complicado, hay muchas diferencias entre lo que se puede hacer allá y acá, entonces sí, ya nos quedamos allá. Oriundo de Bueno, barrio sí, Cuaró. claro, yo soy de la Cuaró, sí, yo soy de la Cuaró, sí, ahí crecí, nací en Montevideo en realidad, pero crecí en la Cuaró. Viví un poquito, muy poco tiempo en Joaquín Suárez, después mis abuelos se fueron para allá y sí, crecí toda mi vida en 1825. ¿Por qué economía? Fue fue por descarte en realidad, porque yo quería hacer física cuando estaba en Montevideo. Hice esto derecho acá, después quería hacer física cuando estaba en Montevideo y un amigo me dijo, no vas a conseguir trabajo, ¿qué vas a hacer? Y yo digo, sí, ¿qué puedo hacer? Y alguien me dijo, bueno, hacé esto economía, no sé qué. Entonces hice las materias esto economía y entré a Facultad de Economía y bueno, ahí me di cuenta que tenía cierta facilidad para algunas cosas, todos tenemos facilidad para algo y yo encontré ahí una beta y bueno, y seguí haciendo eso y me gustó mucho. Y dentro de la economía, ¿cuál es tu especialidad? Yo trabajo en diferentes áreas. Una área es política monetaria, que es lo que hace el Banco Central, por ejemplo, que es la decisión bueno, qué inflación tenemos que tener o qué inflación deberíamos tener, cómo controlar las instituciones financieras, cuál es el mejor sistema de regulación para instituciones financieras. Ese es un área. Y la otra área tiene que ver con entender cómo funcionan las firmas y los individuos, cómo toman decisiones en ambientes que no son perfectos. Digamos, cómo firmas se comportan cuando no pueden acceder al crédito, cómo trabajadores o como individuos desempleados tratan de buscar empleo cuando hay fricciones en las cuales les cuesta trabajo encontrar trabajo, digamos. ¿Cuánto monitoreás la situación económica de Uruguay, aún estando en Estados Unidos? ¿Y qué te parece el rumbo de la política económica que estamos desarrollando? Es una pregunta buena y amplia. Yo yo no sigo con súper detalle los números específicos, pero sí sigo la situación bastante. Tengo muchos colegas acá del Banco Central, con los cuales estamos siempre interactuando. Sigo algunas de las cosas importantes, o lo que yo creo que son las cosas importantes de los números. Y bueno, el rumbo económico yo creo que no ha cambiado mucho yo creo que a grandes rasgos la economía sigue el rumbo de lo que se hizo en el 2005, que fue con Jorge Valle, que abrimos a mercados que antes no los mirábamos, tratamos de salirnos un poco de Argentina y Brasil, y bueno, hubieron cambios impositivos importantes en el primer gobierno del Frente Amplio. Yo creo que el tema principal de Uruguay es el tema de la financiación del gasto público, que ellos ya lo habrán escuchado. Se gasta más de lo que Sí, claro, el tema es que nosotros tenemos gastos que son gastos elevados y bueno, la recaudación no ha acompañado eso. Es decir, cuando el Estado gasta, el Estado puede decidir cómo financiar el gasto de dos formas, ¿no? Puede decir, bueno, voy a poner más impuestos, o puede decir, bueno, voy a emitir deuda. Son las únicas dos formas que el Estado tiene de financiarse. Y el Estado, cuando decide no subir impuestos y decide financiarse con deuda, que se ha hecho en gran medida eso, la deuda en algún momento hay que pagarla. Y son impuestos a futuro. Decía que la decisión del Estado de gastar dinero siempre es una decisión de impuestos ahora versus impuestos en el futuro. Y lo que está claro es que los impuestos van a tener que subir en algún momento. Eso es para ver lo que le llamamos acá el ajuste fiscal. Más de lo que ya Bueno, estamos sí, la tasa impositiva, sí.
Bueno, no hay otra forma de decir, el Estado viene de hace unos cuantos años, especialmente después en el segundo gobierno el gobierno de José Mujica, se incrementó el gasto y los impuestos no acompañaron. Entonces hubo un aumento de la deuda que fue importante y ese aumento de la deuda se financió ese aumento de la deuda se va a tener que pagar en algún momento. Pero aparte lo que hace es que el aumento de la deuda lo que genera, si yo te voy a prestar plata a vos y vos no tenés deuda, yo te voy a cobrar una tasa de interés, digamos. Pero si vos tenés mucha deuda y me venís a pedir plata, yo te voy a cobrar una tasa de interés más alta. Porque vos estás en una situación que no es tan solvente como la que tenés cuando no tenés deuda. Y lo que está pasando un poco en los mercados es eso. Y aparte, si las tasas de interés internacionales han subido, Uruguay está pagando más ahora por la deuda. Ahora es preocupante esto que tú dices, porque además de que se está yendo mucha gente del país, sentimos que vivir en Uruguay es demasiado caro. ¿Cómo podemos seguir con impuestos aún más altos? ¿Hay alguna manera de bajar el costo de vida en nuestro país? Es un tema, sí, el costo de vida, hay muchos de los gastos que nosotros tenemos, son gastos que es muy difícil de bajarlos. Por ejemplo, el gasto de la seguridad social que tenemos nosotros, los jubilados, eso es por ley, está indexado. Y eso es muy difícil, no se puede bajarlo. Entonces tenemos gastos que son gastos corrientes que no sé cómo se podrían bajar sin cambiar la ley. Yo no sé, es cierto lo que se ha dicho, que hay que ver en el presupuesto los artículos que se puedan bajar. Yo no sé el margen que existe para que un gobierno entre y pueda equilibrar el presupuesto sin aumentar impuestos. Yo realmente dudo mucho de propuestas que impliquen no subir los impuestos. A nadie le gusta decir, pero digo, porque ningún político gana elecciones diciendo voy a subir impuestos, pero yo creo que para equilibrar el gasto público no va a haber otra. Y ojo, cuando digo impuestos también hablo de tarifas públicas, porque en Uruguay las tarifas públicas funcionan mucho en un sentido recaudador. Nosotros no sabemos cuánto de las tarifas que nosotros pagamos son impuestos en realidad. Sí, yo creo que lo que vos mencionaste es más importante, que es la cantidad de gente que se está yendo. Es realmente un número similar al que hubo en 2002, ¿no? En plena crisis. Sí, yo estuve mirando los datos y eso me sorprendió porque Uruguay es una democracia estable, las instituciones funcionan y asimismo se está yendo gente en época de crecimiento. Uruguay ha crecido muchísimo en estos últimos años, igual se sigue siendo la gente. Entonces, y la decisión de irse en un país cuando tú no tenés empleo, que fue mucha gente se fue en 2002, es muy diferente de la que te vas cuando tenés empleo. O sea, hay mucha gente que tiene empleo, que son profesionales, y es una decisión a futuro. Hay gente que ha decidido, no es el país para mis hijos, no es el país. Y eso es una cosa que es una situación que es mucho más compleja y que el Uruguay en realidad no la ha vivido, porque nosotros no hemos tenido una salida migratoria, tuvimos una salida migratoria grande en la dictadura, por razones obvias, tuvimos una salida migratoria grande en la crisis, pero nunca hemos tenido una migración tan grande en época de crecimiento como la hemos tenido ahora. Y no se está discutiendo mucho eso. El sistema previsional que tenemos en Uruguay, ¿qué opinas al respecto? ¿Y habría que modificarlo para el próximo periodo? Sí, habría, sí. Es decir, hay cosas que no funcionan bien, pero es muy difícil hacerlo. Y no es culpa, es muy difícil hacerlo. Hay un tema de política, lo que se llama economía política, ¿no? Uno cuando es economista, uno tiene que decir, bueno, los gobiernos tendrían que hacer esto, uno da recomendaciones, pero uno se pone a pensar que los gobiernos están en un corset, a veces institucional, y tienen que negociar entre ellos. Y tienen que negociar entre legisladores, y es un proceso muy complejo. Es como cuando vos vas al médico. El médico dice, bueno, mira, tenés que cortar las papas fritas. No es fácil. No es fácil cortar y el médico te puede decir lo que vos tenés que hacer, pero hay un costo de hacerlo también. El tema es, como país, ¿estamos dispuestos a pagar el costo o no de los cambios que hay que hacer? Pagar el costo implica que hay un sector que va a tener que sufrir los costos de moverse a otro sistema diferente. Un paso importante que hizo el país fue moverse a un régimen mixto, que es de tener a las AFAPs. Eso es importante porque nadie tiene más incentivos de cuidar a un... Es decir, el Uruguay, yo si me voy a jubilar, nadie tiene incentivos para cuidarme más que yo mismo cuando me jubilo. Es muy ingenuo creer que un diputado que no me conoce va a tener más incentivos de cuidarme a mí en 40 años. Entonces el régimen mixto lo que dijo fue darle incentivo a los individuos para que ahorren en su cuenta. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países lo que existen son cuentas de ahorro previsional individual, pero en el cual el individuo tiene totalmente manejo de la cuenta. Yo, por ejemplo, yo siempre digo el ejemplo, yo puedo agarrar mi jubilación que tengo y sacarla y comprar pirulitos mañana. Y eso lo que hace es generarme incentivos para ahorrar más. Uruguay no tiene ese sistema.
Uruguay no tiene incentivos para que, para que los individuos ahorren para su jubilación. Entonces lo que hace el Estado tiene que poner un poquito más de lo que tendría que poner en situaciones diferentes. Y cuando digo el Estado es la gente con impuestos. Bien. ¿Aceptaría ser ministro de Economía? No, eso no existe. Hay gente más preparada y falta para ese. ¿No estás involucrado en política? No, no estoy involucrado en política, lo cual tiene cierta ventaja porque puedo seguir hablando como economista, no me tengo que sacar ese sombrero. Cuando uno está, yo tengo colegas que respeto mucho y están trabajando con distintos partidos y tienen un corsé de hay cosas que no les gustaría decirla, pero las tienen que decir igual. No estoy, yo colaboro en lo que puedo, pero no estoy metido en ninguna política partidaria. Julio, uno de los motivos por lo que estás en Rivera, además de ver familia y amigos, me imagino, es para ir a recibir un premio mañana, ¿no? Vas a Minas, La Valleja, a recibir un Morosoli. ¿Cómo te llegó ese premio? Sí. ¿Qué significa para ti, para tu carrera? No, más allá del premio me llegó un mail y yo pensé que era un poco una broma porque yo soy muy bromista y es un colega de Montevideo, un doctor en economía, Néstor Grande, me dice, el comité cree que, bueno, te ganaste esto, ¿estás dispuesto a aceptarlo? Y yo pensé que era broma, porque yo digo el Morosoli siempre pensé que era un poco de arte, específicamente literatura. Bueno, hablamos, ¿no? Dijo, sí, me quedé muy contento, obviamente. Y fue una sorpresa, digo, totalmente sorpresa. Yo no sabía que el premio se lo daban a disciplina de conocimiento científico. Y los premios son buenos porque el premio, yo siempre digo, no es un reconocimiento a uno, es un reconocimiento a toda la gente que hizo posible que uno esté donde esté. Parte es esfuerzo personal, sí, pero hay una gran parte que es todas las circunstancias que se dieron en la vida de uno que permiten que uno esté ahí. Maestros, profesores, vecinos, amigos, familiares. Entonces el premio es un premio, yo lo veo, va a tener mi nombre, pero es un premio de decir, bueno, ustedes que estuvieron en la vuelta de este individuo hicieron las cosas bien. Yo lo veo así, sí, estoy contento. Bien, bueno, ¿volverías a vivir a Uruguay? Sí, volvería, no, yo vengo muy seguido, sí, sin duda volvería. Es muy difícil, vos hablabas de los impuestos al principio, es muy difícil, yo creo que algo que tenemos que discutir como país, que los impuestos brindan incentivos. Cuando tú pones impuestos que son muy altos, o tasas marginales que son muy altas en individuos, cuando pones tasas muy altas vos estás afectando los márgenes de esfuerzo. Es decir, bueno, ¿para qué voy a hacer esto extra si sé que un porcentaje muy grande del esfuerzo extra que haga, no me voy a quedar con eso? Y eso afecta mucho. Entonces, hace poco tuve una oportunidad con otro colega que está en Estados Unidos de venirnos. Y la persona que nos contactó nos dijo, bueno, ¿cuánto acá? Y nos dijo, entren a la calculadora de la DGI. Me acuerdo que entré a la calculadora de la DGI y era bastante, mucho más de lo que yo tendría que pagar o lo que pago en Estados Unidos de impuestos. Y hoy en día no creo que se hace muy difícil venir, pero sí, vendría, acá está mi gente, yo quiero colaborar al país de alguna forma, siempre está pendiente, siempre estoy. Los que estamos afuera hay muchos que estamos involucrados en la parte económica, en algunas cosas. Pero sí, sin duda volvería. ¿Qué se extraña de acá? No, se extraña la gente, los tiempos, un poco. Sí, la gente, los tiempos. La comida, yo siempre digo que la comida hoy en día se consigue todo en todas partes. Entonces, gis no se consigue. No, gis no se consigue. Allá. No, gis no se consigue y es imposible hacer yo llegué a la conclusión, es imposible hacerlo bien en la casa de uno. Uno puede hacer un asado, igual en la parrillada, uno puede hacer cualquier, pero gis no. No, se extraña la gente, se extraña lo que es el Uruguay, ¿no? La gente. El Uruguay, un país es la gente. Nos tocó estar acá en este rincón del mundo, pero lo que somos nosotros, ¿no? Tenemos ciertas características, se extraña eso un poco. Sí. Bueno, Julio, como riverenses, orgullosos de este premio, de esta distinción y un placer haberte conocido. Bienvenido siempre. No, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo todavía estoy,
no sé por qué me entrevistan a veces, porque digo, hay mucha gente que tiene más cosas interesantes para decir, pero no, yo les agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dialogamos con el doctor en economía, Julio Garín, riverense, que le va muy bien, gracias a Dios, y la verdad nos hace muy felices. Una breve pausa y ya seguimos con más Juntos en la Mañana.